Hace 8 días el pastor nos hablaba a través de la palabra acerca de las prioridades. ¿Cómo establecer prioridad? Y la prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia. Es decir, antes que el vestido, antes que la comida, antes que los tiempos que a veces nos afanamos y nos preocupamos y dejamos de últimas la búsqueda de Dios. Y en esta mañana es cómo poder acercarnos y atender, escuchar la voz de Dios. Y por eso he llamado este sermón, ¿escuchar a quién? A Cristo. Escuchar a Cristo. No sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó, que después de pandemia, de andar con audífonos, que teníamos que andar conectados en reunión. Yo recuerdo esos tiempos que mi esposo era en una esquina, en el computador, yo estaba en la mesa con el computador, mi hija su habitación con computador y mi hijo con computador, y todos estábamos conectados. Pero ninguno podía tener el audífono sin audífono, todos teníamos que estar con audífono. Y no sé a ustedes les pasó, pero después que salimos de pandemia, perdimos capacidad auditiva. Ya si alguien nos hablaba, a veces yo soy como, ¿qué? Porque a veces como que, y se me inflamó el oído y a veces yo no escuchaba muy bien. A veces nos pasa eso cuando existen tantas voces alrededor nuestra, que nos enfocamos en escuchar muchas veces una voz, que cuando Dios quiere venir a hablarnos, no prestamos atención porque el oído está inflamado o el oído está de pronto atrofiado. Isaías, y este lo tenía en el cuarto, pero acompáñeme a Isaías capítulo 50. Para que en esta mañana esta palabra que Isaías capítulo 50, versículo 4, dice así: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras ¿a quién? Al cansado. Despertará ¿qué? Mañana tras mañana. ¿Despertará qué? Mi oído, ¿para qué? Para que oiga como sabio. 5. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui ¿qué? Rebelde ni me volví atrás. Mañana tras mañana Jehová Dios abrió ¿qué? Mi oído. ¿Cuántos queremos que mañana tras mañana Jehová abra nuestros oídos para no ser rebeldes y para escucharle a Él? Ahí donde usted está, vamos a orar. Señor, en esta mañana, donde hemos podido disfrutar, Señor, de una mañana de adoración, de alabanza, donde podemos decir que tú eres nuestro sustento, que tú eres nuestra vida, que tú eres sobrenatural, que tú eres, Señor, a quien alabamos a pesar de las circunstancias. En esta mañana estamos delante de ti, delante de tu palabra, palabra que es vida, palabra que es alimento, palabra que viene a nuestro corazón y despierta todos nuestros sentidos. En esta mañana, Señor, ayúdanos para comprender y escuchar tu voz a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día a crecer en ti, que nuestra fe sea firme y se fortalezca para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a hablar entonces, escuchar a Cristo. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos, Él empieza a darse a conocer con ellos a través de una relación. Pero llega el momento en que Jesús les dice, yo voy a morir y yo voy a ir a la cruz. Llega ese momento en que Jesús les muestra la verdadera intención de por qué viene, de dejar su gloria y su esplendor para venir y ser uno de nosotros. Y es que a través de su obra, Él poder llegar y ser el medio por el cual muchos se pudiesen acercar a Dios. El Evangelio a nosotros nos da muchos beneficios, pero el principal beneficio
no es el ser perdonado. El principal beneficio no es congregarnos. El principal beneficio de la salvación es que podemos tener una relación con Dios a través de Jesucristo. Para eso está el Evangelio. El Evangelio no es para que usted sea salvo o no sea salvo, sino que el Evangelio está para que a través de la salvación podamos acercarnos a Dios y tener una relación con Él. Si yo llamo a uno de los niños que está arriba y que no me conoce y yo le doy una instrucción, ¿el niño me va a obedecer? Posiblemente no, porque me va a decir, no la conozco. Yo no le puedo quizás llamar y decir, ve y sacas de allí, o ven y párate aquí, porque él va a decir, no lo conozco. Para que el niño pueda obedecer, ¿qué va a hacer? Va a mirar a su papá o va a mirar a su mamá y va a que él le afirme si sí o si no. Y así mismo nos pasa con el Señor. Si nosotros no tenemos una relación cercana con Él, si nosotros no tenemos una relación continua con Él, no tenemos la capacidad de escucharlo para obedecer. Y obedecer la voz de Dios requiere algunos elementos, y escuchar la voz de Dios requiere ¿qué? Disposición, requiere esfuerzo, requiere atención y requiere obediencia. Lucas capítulo 9 nos muestra una escena, y allí es donde vamos a estar en esta mañana, para mirar una escena de cómo escuchar a Cristo. Está en el capítulo 9, versículo 28 del Evangelio de Lucas, y dice así: aconteció como 8 días después de estas palabras, cuando Jesús anuncia su muerte, que tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte ¿a qué? A orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban ¿cómo? Rendidos ¿de qué? De sueño. Espero que esta mañana nadie esté rendido de sueño. Mas permaneciendo ¿cómo? Despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él ¿qué? Oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Qué experiencia tan especial para estos 3 hombres, para Pedro, Juan y Jacobo. Lo primero que encontramos aquí es cómo Jesús, después de hablarle a todos sus discípulos, porque le dice a todos, les habla a todos, invita a 3. ¿Y los invita a qué? El primer punto. ¿Los invita a qué? A orar. Y es ahí donde nosotros encontramos la invitación de Jesús, no a ninguna otra cosa sino subir al monte. Ahora, ¿a qué monte? Hay muchos montes que están en duda. Porque lo interesante aquí no es tanto lo que si es el monte Getsemaní, si era el monte Oreb, si era el monte, los diferentes que hay, sino lo importante aquí es cómo Jesús invita a 3 hombres a orar. Después de que él habla y dice que él va a morir, los invita a orar. Pero en medio de esa invitación a la oración,
se encuentran estos tres hombres con otra invitación. ¿Y es a qué? Ver su gloria. Porque mientras ellos están orando, dice Lucas que entre tanto oraban, ¿qué pasa con Jesús? Dice que su apariencia, su rostro, se hizo ¿cómo? Resplandeciente, y sus vestidos se hizo blanco. De una u otra manera, es una referencia de un encuentro con la presencia con Dios. Es un encuentro de que en medio de esa oración, la presencia de Dios estaba con ellos. ¿Qué otro hombre resplandeció su rostro cuando tuvo un encuentro con Dios? Moisés. Moisés también subió ¿a dónde? Al monte. ¿Y subió al monte a qué? A orar. Y estando allí orando, entonces tuvo esa presencia de Dios y su rostro resplandeció. Ahora, Pedro, Juan y Jacobo y Jesús no habían estado el mismo tiempo que Moisés. ¿Cuántos días duró Moisés allá? 40 días. Aquí no sabemos cuánto tiempo. Ni Lucas ni Mateo, que hacen esta referencia en Mateo 7, ni en Marcos, ninguno de ellos hace la mención de cuánto tiempo había pasado. Aún Lucas es el único que dice que Jesús los invita a orar. Y dice que allí fueron invitados a orar y a ver la presencia de Dios. ¿A cuánto les gusta esta invitación? A orar y a ver la presencia de Dios. Y este orar y ver la presencia de Dios es una manifestación que no viene por nosotros, sino es una manifestación que viene del cielo hacia nosotros. ¿Sí? Porque orar no es que se siente por la bulla o por lo que hagamos o por las formas, no. Sino que cuando oramos y buscamos a Dios, entonces Él viene, se hace presente. Porque dice que cuando hay 2 o 3 reunidos, ¿qué pasa? Él está ahí. Y aquí estaban ellos juntos. Ahora, en medio de este encuentro donde están invitados a orar, a ver la gloria, sucede algo especial. Algo que quizás para usted y para mí no pasa con mucho sentido, pero que si nosotros vemos todo lo que Dios había dicho, estaba haciéndose aquí un cumplimiento. Acompáñeme a Hebreos capítulo 1. Solo es una referencia, no más. Capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿a quiénes? A los padres, ¿y a quién más? Y por los profetas. Ahora, como segundo está Pedro, Juan y Jacobo teniendo una confirmación. ¿Una confirmación de qué? De lo que Dios había hablado. Y Dios había hablado muchas veces aquí, ¿por medio de quiénes? De los padres y de los profetas. Ahora dice aquí que estando, punto 2, estando aquí, versículo 30, 2 varones que hablaban con Jesús, los cuales eran ¿quién? Moisés y Elías. ¿Qué significa que Jesús estuviese en un momento de encuentro con Moisés y Elías? ¿Qué significa esto? Moisés significa que es la ley. Y los Elías significa que son el inicio de los profetas. Los 2 momentos históricos en el Antiguo Testamento. La ley, que significa cuando Dios habló a su pueblo y cuando les dio instrucciones a través de Moisés. Pero también fue a través de cuando el pueblo ignoró y no quiso escuchar a Dios, entonces Dios que mandó hombres, profetas, para que hablaran al pueblo y que el pueblo pudiese escuchar la voz de Dios y arrepentirse. En las 2 ocasiones
de la historia del pueblo de Dios, Dios habló. Amén. Dios habló. Habló a través de Moisés y habló a través de los profetas. Pero en las dos ocasiones, ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué dice Salmo? Acompáñeme al Salmo 106, 25. Salmo 106, 25. Dice 24. Pero aborrecieron la tierra que deseable y no creyeron a su palabra. Antes, ¿qué hicieron? Murmuraron en sus tiendas y ¿qué? No oyeron la voz de Jehová. Dios habló, pero ellos no oyeron. Ellos mejor se metieron a sus tiendas. ¿A qué? A murmurar. Moisés. Moisés sí que pide y que pide y que pide. Ese Moisés. ¿Y era Moisés el que estaba pidiendo? ¿Quién era? Ahora, esto tiene un inicio. Cuando nosotros vemos a los dos primeros, a Adán y a Eva, recuerdan allí que Dios les habló y Dios que les dijo, miren, ustedes son administradores de todo esto, todo este escenario lo creé para ustedes, todo este escenario ustedes lo pueden disfrutar. Qué rico que nos lleven a un resort y nos digan, mire, disfruten todo lo que quieran. Pero, ¿cuántos quieren ir de vacaciones? Más de uno dijo como, ay, qué rico, uy, qué rico, ¿cierto? Como que hagan un sorteo como a ver quién se gana una idita por allí a Cancún. Y en medio de ese panorama y de ese deleite y disfrute, el Señor les dice, solo que hay una condición. Escuchen. Y la condición es, pueden comer de todo, pero menos de un solo árbol. ¿Cuántos árboles podían haber? Muchísimos. Muchos. Mango, manzanas, peras, papaya, árbol de papaya, vea pues. Bueno, aceptémosle el papaya y el arbolito, ¿cierto? Lo que dieron fue papaya más bien. Porque estando en ese panorama y en ese escenario, es que viene la serpiente y ¿qué hace con Eva? Le habla. Y Eva decide no atender la voz de Dios, no escuchar a Dios, no creerle a Dios, sino atender ¿a quién? A la serpiente. Y a esta sí la escuchó y a esta sí obedeció. Y es lo mismo que pasó con el pueblo y con Moisés. El pueblo no quiso escuchar a Dios y sí quiso escuchar la voz de la rebeldía, la voz de la necedad, la voz de la incertidumbre, la voz de que no puedo, diferentes voces que hubo en el pueblo. Pero en cambio con Elías, que se inicia el tiempo de las profetas, ¿qué sucede con el pueblo? Exactamente lo mismo. El Señor, al ver que su pueblo abandona la ley, porque literalmente abandonaron la ley, entonces el Señor levanta hombres, que ese es el sentido del profeta. El profeta no es para adivinar el futuro, para que uno se sienta bien, sino el profeta viene de parte de Dios para traer una palabra de arrepentimiento y de volver a Dios. Entonces no quisieron escuchar al profeta. ¿Qué dice Jeremías? Acompáñeme a Jeremías 5:21. Yo se lo estoy mostrando a través de la Biblia, porque no es a través mío o que ustedes digan, la pastora, ¿de dónde se inventó esa historia? Recuerde que en esta casa se estudia la palabra y somos cuidadosos con la palabra. 5:21. Oíd ahora esto, pueblo que necio. ¿Y cómo? Yo creo que de aquí se inspiraron en una canción de Navidad. Que tiene ojos y ¿qué? No ven. Ahora me perdí. Y que tienen oídos y no oyen.
tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen. ¿No oyen a qué? La voz de Dios. Ahora, está Jesús en el versículo 30 de Lucas, dice que estaban hablando estos dos que representaban la voz de Dios. Jesús, Juan lo dice de la manera más hermosa, que Jesús siendo el verbo, es decir, Jesús siendo la voz viva de Dios, están en este encuentro, la voz a través de Moisés, la voz de Dios a través de los profetas y la voz viva de Dios a través de Jesús. Y estaban hablando de qué, dice versículo 31, quienes aparecieron rodeados también de gloria y hablaban de qué, de su partida, o sea, de la partida de Moisés y de Elías. ¿O la partida de quién? Que iba a cumplir en Jerusalén. Hablaban de su partida. Y es interesante cuando nosotros nos acercamos a mirar un poquito esa partida, porque no, déjenos si no nos da como un poquito de duda de por qué la partida, hablaban de su partida. Pues la misma palabra de su partida es la misma del Éxodo, la salida. Entonces estaban hablando de la salida de Jesús. Y usted va a decir, ¿y qué tiene que ver eso en Jerusalén? Recuerdan que antes de que el pueblo saliera de Egipto, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Por orden de Dios, se fueron a sus casas y tomaron un cordero. Y ese cordero con su sangre vinieron y pintaron el dintel de la casa y vinieron y comieron ese cordero como símbolo de la cena pascual, del cordero que les salvaba de la muerte, del juicio que venía sobre ellos aquella noche. Ahora está Moisés y Elías hablando del momento en que ya en ese cordero, eso que hacían en la Pascua ya no iba a ser necesario, porque el cordero que era Jesús iba a morir para que el juicio ya no viniera por todos. De eso estaban hablando. Pedro, Juan y Jacobo fueron testigos de un encuentro sobrenatural, de un diálogo entre lo que era la promesa de Dios cuando dijo: he aquí que levantaré a uno que herirá en el calcañal, cuando habló, Génesis 3:15, cuando habló de la promesa de un Salvador. Toda la historia hasta este momento, permítame decirlo así, estaba eclipsando. Estaban en un momento único en la historia. Se estaba uniendo la voz de Dios en los tiempos para decir: llegó el momento del cumplimiento de la salvación plena, ya no de unos pocos, sino de la salvación de la humanidad. Ellos estaban allí confirmando las escrituras y estaban confirmando la promesa de Dios. Pero en el punto 3 vamos a ver cómo estaba Pedro, Jacobo y Juan. Qué momento tan especial. Y lo primero que nos muestra en el versículo 32 es que Pedro y los que estaban con él, ¿cómo estaban? Como en un momento tan especial, tan único, ver a Moisés, a Elías y a Jesús rodeados de gloria. ¿Y cómo estaban? ¿Rendidos de qué? Busqué un poquito más y resulta que la palabra no quiere decir que estaban cansados, como quizás en el Getsemaní. No era que ellos estaban cansados por una día o por no. La palabra que dice rendidos es que ellos estaban, cuando yo pongo ese cansancio ahí, es porque ellos estaban cansados de lo mismo. Mejor dicho, aburridos. Ay, Jesús, ¿cuándo va a parar de orar? Nos hizo subir a este monte. Y ore, y esa lucecita, y ahora se puso a brillar, se puso neón, se puso chispun, 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 porque estaba resplandeciente y estaba allí la gloria. Qué aburrimiento. Mejor como que me duermo. Ay, como que me acomodo.
¿No sucede lo mismo en nuestras vidas muchas veces? La gloria y la presencia de Dios moviéndose alrededor nuestro y nosotros, anoche como que me trasnoché viendo el Netflix. Así me dijo alguien, el Netflix. Ay, como que estaban ellos en medio de eso tan hermoso y tan especial. Estaban débiles espiritualmente para entender lo que estaba pasando en donde ellos estaban. Porque estaban tan aburridos que les vino el sueño y no sabía qué iba a pasar. Mas permaneciendo, es decir, mas hicieron un poquitico de esfuerzo, como algunos cuando vienen y quieren dormir, como que hacen el movimiento, mas permaneciendo despiertos, ¿qué alcanzaron? A ver la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban. Alcanzaron a ver a Elías, alcanzaron a ver. Y es cuando ellos se despiertan y cuando dicen, ay, eso ya no está tan aburrido. Ay, eso está como bueno. Ay, eso está como, cuando yo vaya y le cuente a los otros que no vinieron, de lo que se perdió, es que yo sí soy espiritual. Es que nosotros sí. Espere, venga, pongamos buena atención para ir a contarle a los otros. Bueno, eso no lo dice el texto, eso me lo inventé yo. Lo que sí dice el texto, versículo 33, porque hasta eso tenemos que aprender a escuchar, ¿sabe? Hoy día hay tanto charlatán de la palabra de Dios que se inventa de la palabra de Dios, ni la estudian con seriedad, ni se someten a la voluntad del Espíritu y vienen y hablan unas barbaridades de la palabra de Dios y se inventan unos cuentos y la gente anda diciendo, amén. Hermanos, prestemos atención de lo que se enseña. Así que lo que dije anterior no está en el texto. Pero lo que sí en el versículo 33 dice, y sucedió que apartándose de ellos, es decir, Jesús se acerca, Pedro, y le dice a Jesús, ¿qué le dice? Versículo 33, maestro, ay, bueno es que estemos nosotros aquí. Uy, yo sí sabía que éramos de sus consentidos. Yo sí sabía que bueno, eso se puso bueno. Ahora sí fuego va a caer porque está Elías. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. ¿Qué obstáculos hay para escuchar a Dios aparte de que nos aburrimos? ¿Qué dice allí? Impulsos e imprudencias. Porque andamos así dormidos. Y cuando medio sentimos que todos se movieron, entonces nosotros también nos movemos y hacemos y decimos y como que qué pasa, yo no sé, pero que esto está bueno y seguimos. Así le pasó a Pedro, él estaba tan bueno que le dijo, Jesús, hagamos 3 enramadas. Pero dice, no sabiendo qué, lo que decía. Ahí está Pedro mostrándonos la imprudencia y la emotividad de los tiempos actuales, los chispazos espirituales actuales. A mí me sorprende gente que cuando está escuchando la palabra, o whatsappean y miran y aquí y para allá. Ay, pero les damos el micrófono y se rambotizan y fuego, y vuelven y se sientan. Espiritualidad no es solo una imagen. Se lleva y se entiende los momentos, cuando estoy en mi casa, cuando voy caminando, cuando estoy en su presencia, en todo tiempo. Entender lo que Dios está hablando, acabamos de cantar. La gente necesita entender lo que Dios está hablando y nosotros que somos su pueblo necesitamos aprender a escuchar lo que Él está diciendo. Por eso es nuestra prioridad, escucharle a Él. Ahora cuando Pedro dice hagamos estas enramadas, es porque Jesús había hablado que el reino de Dios se estaba estableciendo. ¿Y qué dijo Pedro? El inteligente de Pedro ancló y dijo, si Jesús nos dijo que se está inaugurando el reino, ¿qué más inauguración espectacular que esta? Moisés y Elías y Jesús en 3 enramadas,
tremendo show, tremendo espectáculo. La cuestión de Pedro es que Pedro dijo 13 ramadas, colocando a Jesús por igual a Moisés y a Elías. Y déjeme decirle que esos son obstáculos para escuchar a Dios. Cuando nosotros ponemos al mismo nivel a Jesús. Cuando nosotros pensamos que Jesús es mi compadre. Cuando yo pienso que Jesús yo lo mando. Y más cuando hago aseveraciones tan fuertes y digo que es que el Espíritu Santo está o no está. Para mí eso es blasfemia, decir cuando el Espíritu Santo está o no está, porque yo no puedo juzgar ese tipo de cosas. Donde está Cristo y se pronuncia el nombre de Cristo y hay un pueblo que alaba a Cristo, allí está el Espíritu Santo. Y lo tengo que decir para algunos charlatanes que dicen mentiras y engañan a la gente. Estando allí, en esa situación de Pedro, nivelando a Jesús, diciendo 3 enramadas, aquí nos quedamos, vamos a hacer un espectáculo bien bueno. Dice versículo 34 y pasamos al punto 4. Mientras él decía esto, ¿qué vino? Una nube. Y esa es una referencia bien especial, porque en la historia del Antiguo Testamento hubo 2 referencias de la nube, cuando se inauguró el tabernáculo y cuando se inauguró el templo. ¿Qué simboliza eso? Que donde hay un pueblo reunido, la presencia de Dios se mueve. ¿Alguna vez lo había entendido así? Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. ¿Quiénes tuvieron temor? Pedro, Juan y Jacobo. Pero lo más especial y la razón principal de escuchar a Cristo es que aquí vamos a encontrar quién es Jesús. Por esto, mientras Pedro decía, hagamos 3 enramadas igualitas para ellos 3, del cielo viene una voz que dice, este mi hijo, este Jesús no puede ser igual que Elías ni que Moisés. Este Jesús es ¿quién? Mi hijo amado. Cristo es superior a todos y a todo. La voz de Cristo es superior a la voz del hombre. La voz de Cristo es la verdadera con autoridad. Hermanos, y si decimos que la voz de Cristo, entonces, ¿por qué no creemos a lo que Cristo nos enseñó? ¿Qué dijo Jesús? Pues buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si Jesús es el Hijo de Dios, entonces Él es superior y por eso lo adoramos, por eso le exaltamos. Aquí lo que está sucediendo es que Dios mismo desde el cielo le está diciendo a Pedro, no me ponga a Jesús al mismo nivel a Moisés y a Elías. Este Jesús es mi hijo al que yo amo. ¿Recuerdan también dónde estaba esa parte cuando Jesús fue bautizado? Cuando Jesús estaba inaugurando su ministerio, entonces vino esta voz. Y ahora Jesús que estaba inaugurando su reino, porque ya iba a su partida, iba para Jerusalén, iba a morir, iba a establecer el reino de Dios en plenitud. Y por eso hay una confirmación del cielo que dice, este es mi hijo. Este es mi hijo amado. Porque cada vez que se inauguró, Dios habló y dejó superior a Jesús. Y viene una segunda parte que no dice en el bautismo. La voz del cielo, que es la voz de Dios Padre, cuando habla a Pedro, Juan y Jacobo, le añade otro pedacito. ¿Y cuál es el otro pedacito? A él que oye. Fíjese que Dios no dijo a él ámenlo, a él adoren,
a Él créanle, sino a Él ¿qué? Oír. ¿Por qué? Porque si no oyeron a Moisés, si no oyeron a los profetas, Jesús es superior a todos ellos, a Él ¿qué? Oír. ¿Estamos entendiendo espiritualmente lo que la palabra nos está enseñando? Que es en la oración cuando Jesús nos invita a orar, que la voz de Él se va a manifestar y que nos va a hablar, y que cuando yo lo oigo a Él y oigo lo que Él me dice, yo lo voy a amar, yo lo voy a adorar, yo voy a hacer. No es que cuando digo que Dios no lo haya dicho no lo hagamos, sino que cuando yo oigo a Él y oigo su palabra, esta tiene una implicación de oír. Y oír es lo que no hizo el pueblo de Dios. Quizás oyeron las palabras de Moisés, oyeron las palabras de los profetas, pero no obedecieron la voz de Dios. Aquí lo que el Señor está diciendo, Dios está diciendo a Jesús, óiganlo, pero no solo oigan sus palabras, sino que obedézcanlas. Obedézcanlas. Iglesia, quizás este sermón es un sermón que a usted le desafía a crecer espiritualmente. Y ese es nuestro deseo, ese es mi deseo cada vez que yo me acerco. Cuando yo ayer entendía esta parte que estaba puliendo el mensaje y hubo un momento en que a Él oí, yo decía, Señor, me siento como en pandemia. Cuando tuve que meterme esos audífonos y después yo no podía oír lo que estaba sucediendo. A veces nos metemos los audífonos del mundo, los audífonos del pecado. A veces nos metemos los audífonos de la murmuración, nos metemos los audífonos de ese es mi parecer, nos metemos los audífonos de lo que dijo fulano, de lo que dijo sutano. Y cuando Dios va a hablar, ¿qué sucede? No lo podemos escuchar. ¿Qué dijo Isaías? Mañana tras mañana abre mis oídos para no ser rebelde contra ti. Oír a Cristo. Este no es un mensaje de a ver si la pastora es bonita, cómo habla, si es chévere, si es wow, si es moderna, si no. Ese es un mensaje de la palabra como fue escrito para un pueblo y para nosotros. Y para nosotros que fue escrito, hermanos, es nuestra tarea escuchar a Cristo, aprender a oírlo y aprender a obedecerlo. Y entender que para aprender a oírlo estamos siendo invitados a orar. Y entender que en medio de la oración nos va a dar sueño, nos vamos a aburrir, vamos a ser imprudentes, pero que la gloria de Dios siempre se va a manifestar. Versículo 36 y termino con esto. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado como solo. Cuando se fue todo, ¿dónde se fue Moisés y dónde se fue Elías? ¿Sabe qué significa esto? Que solo Cristo permanece con nosotros. Todo lo demás desapareció. Todas las demás experiencias se fueron, pero Cristo permaneció ahí presente a estos discípulos. Todas las voces se van, todas las voces desaparecen si Cristo está en medio de nosotros. Ahora te pregunto, ¿qué te ha dicho Cristo en esta mañana? ¿Y tú qué vas a hacer con eso? Si el Señor te dijera que ese es el seguro de tu salvación. Hace 8 días fuimos a un concierto y para salir le decían a uno, tenga su boleta en la mano. Y uno quería salir. ¿Para qué? Para que lo volvieran a dejar entrar. Entonces yo cogí esa boleta y yo le dije a los niños, guárdenla. Y ojo pues, porque donde la boten, se quedaron sin volver a entrar. Llegó una señora y dijo, ay, yo no sé qué hice la boleta. Ay, yo qué. Y no la dejaron entrar.
Y ella era ahí la boleta y la boleta y la boleta. Amados, ¿por qué esta ilustración? Si sabemos que la garantía de permanecer es escuchar a Cristo, atesoremos la palabra de hoy y no seamos descuidados y la botemos. Porque después le decimos, ay Señor, el Señor dice, ¿te acuerdas de ese agosto que mi palabra dijo? Ahora sí, tu palabra dice, ahora sí. Que escuchemos a Cristo, que lo escuchemos y que le obedezcamos. Colóquese sobre sus pies en esta mañana. Vamos a orar. Recuerde que estamos invitados por Jesús. La palabra se confirma, que van a haber obstáculos, pero que la razón de escuchar a Cristo es glorificar a Cristo. Solo Cristo es superior a toda voz. Solo Cristo es el que viene y te dice a ti la realidad de la vida. Hermanos, yo había escuchado otras voces y mi alma estaba en agonía, mi mente estaba perturbada. Y cuando yo le dije al Señor, ya no quiero escuchar esas voces, quiero escuchar tu voz. Fue tan especial entender que solo Jesús ha permanecido al lado mío. Fue tan especial ver que solo Jesús está al lado de Shalom. Es tan especial ver que no hay boca que se levante, ni de la oscuridad, ni la brujería, ni de hombre que diga se acaba la obra. Solamente la voz de Dios. Por eso Cristo es superior a toda voz. Aunque vengan y te digan que ya no hay posibilidad, aunque vengan y te digan sobre cualquier diagnóstico, aunque vengan y te digan que todo se acabó, solo la voz de Cristo, porque Él es la razón de nuestra adoración, porque Él es la razón de amarlo, porque Él es la razón de seguirle. El Padre confirmó, este es mi Hijo amado. Este es al que deben de escuchar, a este es al que deben de obedecer. Digámosle en esta mañana, Señor, yo no quiero ser como el pueblo en los tiempos de Moisés. Yo no quiero ser como el pueblo en los tiempos de los profetas. Yo quiero ser un hijo tuyo, un discípulo tuyo, que se sienta a tus pies a escucharte. Porque solo queremos conocer a Jesús, solo queremos escuchar a Jesús, solo queremos atender su voz. Iglesia, en esta mañana dile, Señor, silencia todas las voces. Aún si tú estás luchando espiritualmente como esos discípulos que se aburrieron, y a veces tú dices, ay, me aburro tan fácil, me da sueño tantas veces, o quisiera más emoción. Son tan solamente distractores. Tú como hijo te puedes acercar a Cristo y decirle, Cristo, te quiero conocer. Cristo, te quiero conocer.